Hoy en Cinedigital.tv platicaremos acerca de la Sony FS7. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, estamos de Cinedigital.tv y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una nueva cámara de Sony, la Sony FS7. Esta cámara se presentó hace muy poco tiempo y de hecho las primeras unidades están llegando al mercado y afortunadamente nos hicieron favor de prestarnos esta que tenemos aquí. ¿Qué hay que saber de la FS7 y qué lugar ocupa en el mercado? En primer lugar, la FS7 es una cámara de cine digital, es una cámara con sensor Super 35 de óptica intercambiable, es una cámara propiamente de cine digital que ocupa un lugar intermedio entre la FS700, de la cual hemos ya hablado en múltiples ocasiones, y la F5. La F5 es de un nivel superior, vamos a llamarla así. Antes, el line-up, la línea de modelos, se conformaba por la FS100, luego la FS700 y de ahí daba el brinco a la F5. Esta cámara es una cámara intermedia entre la FS700 y la F5 y bajó en precio a la FS700. La FS700 empezó costando el puro cuerpo más o menos sobre $8,000, ahora cuesta $5,000 y algo. Y esta cuesta $8,000 aproximadamente. Entonces, más o menos ese es el rango de precio que tiene. ¿Qué características principales tiene esta cámara? Tiene un sensor Super 35. De hecho, se dice que es el mismo sensor de la F5. Es un sensor que es súper sensible en poca luz. Tiene una muy buena calidad de imagen. Y utiliza la tecnología que viene de la F5. A diferencia de la FS700 y de la FS100, por ejemplo, esta cámara graba en formato MPEG, en lo que todo el mundo conoce como XD-Cam para HD, y también utiliza este nuevo formato de Sony, el XAVC, en dos variantes, XAVC-I, que es intra, que llega hasta 600 Mbps, y XAVC-L, que llega a 50 Mbps, que es prácticamente el mismo formato que utiliza para HD la X70 de la que platicamos hace unas semanas. Esta cámara graba 4K de forma interna, puede grabar directamente en cámara 4K, pero por el momento solamente lo que se llama Ultra HD, 3840 por 2160 y no 4K DCI, que es 4096, que es el formato estricto de cine. Sin embargo, con una actualización de firmware que vendrá más adelante, se habilitará esta opción para grabar en 4K DCI, además de grabar en Ultra HD. ¿Qué tipo de media utiliza? Esta cámara utiliza tarjetas XQD, es esta variante nueva de tarjetas que está usando Sony, y también Nikon en algunas de sus cámaras está utilizando este tipo de tarjeta. En este caso es una tarjeta de 64 GB, esta que tenemos acá, y tiene dos slots. Entonces podemos grabar de forma simultánea en dos tarjetas o grabar en una tarjeta y en el momento en el que se termine empezar a grabar automáticamente en la otra. Esta es una media que es un poquito cara. Es más cara obviamente que tarjetas SD normales, pero es mucho más económica que, por ejemplo, las tarjetas S-By-S que utilizan cámaras como la F5. Esta tarjeta de 64 GB más o menos cuesta $300, una cosa así, y obviamente una tarjeta S-By-S es mucho más cara. Sin embargo, es una media muy robusta, es una media que se coloca entre Compact Flash, tiene la robustez de Compact Flash y la seguridad de S-By-S a un precio más reducido. ¿A qué nos referimos con seguridad? Que, por ejemplo, si se saca la tarjeta a media grabación con el programa de Sony o directamente en cámara, se puede recuperar el archivo no se daña. Lo mismo si se nos acaba la batería y estamos grabando y la grabación no se cierra o no se termina, hay forma de rescatarlo. Esto obviamente con una tarjeta SD normal no podría pasar, y además tiene la velocidad para poder soportar sobre todo el modo intra, que llega hasta 600 Mbps. Esta tarjeta tiene una velocidad de 180 megas por segundo. Entonces es sumamente rápido. Obviamente requiere un lector propietario. Los hay de Lexar, de esta marca de memoria, y los hay también de Sony, con el cual obviamente descargamos. Y al ser una tarjeta con una velocidad muy alta, el descargar el material es muy rápido. De hecho, descargamos 35 GB
de esta tarjeta en muy pocos minutos, muchísimo más rápido que con una tarjeta SD, inclusive las tarjetas SD como las que usábamos para la Blackmagic, que son tarjetas en teoría muy rápidas, contra este tipo de tarjetas es lenta, pudiera llamarse así, ¿no? Obviamente la cámara tiene filtros ND integrados, tiene aquí un arillo en el cual nosotros podemos controlar los filtros de densidad neutral. El monitor o viewfinder está aquí. Este monitor se puede ajustar. Nosotros movemos aquí una perilla y podemos ajustarlo para que se adapte hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás. Y incorpora esta pieza de plástico que para muchos será familiar, es la misma pieza de plástico o similar a la pieza de plástico que incorporaba la FS100 y la FS700, pero en una versión mucho más corta, y en este caso sí se puede utilizar. La versión de la FS700 y de la FS100, la verdad es que nosotros la sacábamos de la caja y la hacíamos a un lado, porque esta pieza de plástico la verdad es que no sirve de mucho. Sin embargo, en esta cámara sí nos funciona y tiene una pantalla que tiene obviamente mucho mejor calidad que la pantalla de la FS700. Ergonómicamente, la cámara es completamente diferente tanto a la FS5 como a la serie de la FS700 o la FS100. Es una cámara que está diseñada para poder operar en hombro de una manera cómoda y tiene esta manija con la cual podemos detenerla. Entonces vamos a sacarla de aquí del tripié y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Esto se libera con una roseta tipo Arri que tiene la parte de aquí arriba. Y nosotros ajustamos la posición y obviamente colocamos la cámara y podemos trabajar sin ningún problema. Obviamente colocamos nuestra mano en el lente y a través de este control que tenemos aquí, nosotros ajustamos prácticamente todos los parámetros. Este control tiene múltiples funciones, tiene un joystick y tiene múltiples botones ajustables, por lo cual podemos prácticamente controlar toda la cámara a través de este controlador, e incluso tiene un control de zoom para los lentes que tienen servo. Esta cámara, la que nos prestaron, obviamente no tiene lente y le pusimos nosotros el Canon con el adaptador de Metabones, pero la versión con lente va a traer un lente que tiene servo que se va a poder controlar de esta manija. Entonces, si yo coloco mi cámara acá, prácticamente de aquí yo puedo utilizarla para todo. Tiene aquí un shoulder pad que obviamente es más cómodo que nada, pero no tiene mucho acoginamiento. Y a la hora de colocar la placa del tripié, como en este caso, la placa del tripié pega un poquito con la parte del IBF, del soporte, entonces resulta un poquito incómodo, entonces hay que tener cuidado y mover la placa un poco hacia adelante para poder utilizar el viewfinder. Sin embargo, la cámara es ligera, podemos trabajar bastante tiempo con ella sin mayor problema. Si queremos utilizar la pantalla y no utilizar el viewfinder, podemos levantar esta pieza de plástico y tenemos acceso directo a la pantalla, que obviamente podemos posicionar como nosotros querramos. Ahora, algo que hay que hacer notar y que es un poco raro, es que, por ejemplo, ahorita yo ya estoy en posición de hombro y quiero colocarla en tripié. Si lo intento así, con este tripié en particular, por el cabezal que tiene, sí se puede. Pero en muchos otros cabezales hay que girar esta pieza y doblarla de forma que podamos acomodar la pieza antes de poder colocar en el tripié. Lo mismo si queremos descansar la cámara sobre una mesa o una cosa así, tenemos que aflojar la manija y obviamente hacer el ajuste para poder descansar la cámara en una superficie plana. Otra cosa que también hay que mencionar es que, por ejemplo, para efecto de transporte hay que quitarla porque no hay forma de que esto quepa en una maleta directamente, y lo mismo sucede con el IBF. La pantalla hay que quitarla porque si no hay forma de que podamos transportarla así. Entonces hay gente que obviamente esto no le gusta, y bueno, es algo que hay que considerar.
Con respecto a lente, estuvimos trabajando con lente Canon, el 24-105, con el Speed Booster que nosotros tenemos para la FS700 y funciona sin ningún problema. Nosotros podemos controlar la apertura de lente a través del adaptador del Speed Booster sin ningún problema con este arillo. Sin embargo, y esto es algo que hay que destacar y que mucha gente ha comentado con respecto a esta cámara y que Sony ya dijo que se va a arreglar, es que, por ejemplo, si nosotros colocamos un lente Sony y queremos hacer algún ajuste sobre la apertura del lente, hay que girar el arillo en múltiples ocasiones para movernos un stop. Esto lo probamos con el 18-200, con el 50 milímetros, con el 35, con toda la gama que tenemos de lentes C-mount de Sony, y pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso es algo bueno, mencionan que se va a corregir con firmware, porque sí es muy latoso tener que girar para movernos un stop. Si estamos en interiores y salimos exteriores y tenemos que hacer un ajuste rápido, simplemente no se puede. Y bueno, con otros adaptadores de Metabones dicen que pasa lo mismo. Con este que nosotros tenemos, que es una de las primeras versiones de Speed Booster, funciona perfectamente bien. Entonces, no sabemos exactamente por qué con unos Speed Boosters sí funciona y por qué con otros no, y por qué con los lentes Sony presente ese tipo de cosas. Sin embargo, dicen que esto se va a arreglar pronto con una nueva versión de firmware. Obviamente la cámara es una cámara profesional, tiene salida de audio, tiene entradas de audio, tiene 2 entradas de audio, graba el audio en 24 bits en 4 canales y tiene todas las funciones. Tiene picking, tiene cebras, tiene histograma. A diferencia del FS100 y del FS700, esta tiene monitor de forma de onda, tiene vectorscopio, etcétera, lo cual obviamente ayuda, y sobre todo por el tema de que esta cámara nos permite grabar en modo log, en el modo S-Log 3, que es un modo súper plano, y obviamente para poder exponer de forma correcta con este modo tenemos que hacer ciertas cosas y herramientas como un monitor. Un monitor Parade nos ayuda mucho, y obviamente también una herramienta como cebras. Más adelante la cámara tendrá un accesorio que se colocará en la parte de aquí atrás. Esto es una tapita que se quita, que obviamente se puede retirar, y en la parte de aquí arriba se va a adaptar un dock, un accesorio adicional que nos permitirá conectar aquí un dispositivo que tendrá la posibilidad de sacar la señal en RAW, en 4K, para poder utilizar un grabador como el R5 que utiliza la FS700 o la F5, y también utilizar baterías tipo V-mount, baterías de mucho más alta duración. Además de eso, a través de ese módulo se va a permitir grabar directamente en la tarjeta XQD que utiliza la cámara, grabar en formato ProRes, lo cual obviamente para muchos flujos de trabajo es súper importante. En términos de batería, esta cámara utiliza baterías tipo BPU. Estas son muy similares, bueno, de hecho son las mismas prácticamente que las que usa la X1, la X3, la gama de PMW 200. Todo este tipo de cámaras utilizan este tipo de batería, y estuvimos trabajando con ella. La que viene en la caja es la BPU 30, que es la más chiquita de todas. De hecho, vamos a mostrárselas aquí. Y esta batería nos duró aproximadamente 90 minutos. Se supone que dura una hora da una hora de grabación. A nosotros nos duró 90 minutos, y de hecho nosotros solamente teníamos esta batería y con esto logramos hacer el trabajo sin ningún problema. Sin embargo, hay una que se llama BPU 60, que es más grande, e inclusive está la BPU 90. Entonces, en un escenario de trabajo, en un entorno de trabajo tradicional, probablemente con dos BPU 60 podemos salir, o a lo mejor con una 90, una BPU 90 y la BPU 30 que tiene, podemos salir sin mayor problema para todo un día de trabajo. Entonces, más o menos la experiencia que tuvimos oportunidad de grabar un pequeño promo en esquema documental. En este momento les estamos mostrando algunas de las imágenes. Esto es para un proyecto que más adelante conocerán. Y estuvimos trabajando con la cámara prácticamente 4 horas.
La calidad de imagen, como pueden ver, es excelente. En este caso les estamos mostrando una imagen en S-Log, que es el modo de este plano, y posteriormente cómo se ve ya con corrección de color. La verdad es que la cámara es muy cómoda, tiene una calidad de imagen muy buena, funciona súper bien en poca luz. Hay cosas como toda la tecnología que hay que aprender, porque esta utiliza un modo, para trabajar en S-Log, utiliza un modo de exposición diferente que se llama Cine Exposure Index, que tiene ciertas particularidades, y obviamente trabajar en modos log tiene ciertas particularidades, de lo cual obviamente hablaremos en un programa posterior. Y en general la cámara funciona bastante bien. Estos detallitos que se mencionan de la cámara, obviamente Sony dice que se van a corregir y se van a corregir pronto. La cámara está siendo súper popular y se está vendiendo y está reemplazando en muchos escenarios a cámaras como la C300, que era la cámara favorita de muchísima gente, gracias al tema de que graba en 10 bits 422, ya sea en MPEG o en XABC, lo cual obviamente hace que este material sea viable para poder utilizarse prácticamente en cualquier televisora, para cualquier tipo de proyecto de nivel alto, etcétera. Y es un equipo que es mucho más económico que una C300, por ejemplo, al costar $8,000. E incluso si compramos la versión que va a venir con el lente, que es un lente de cine, cuesta $10,400 contra $13,000 que cuesta la C300 aproximadamente. Entonces, obviamente es una excelente alternativa. Esto no implica que la FS700 deje de ser buena. De hecho, si antes era buena, ahora con el precio que tiene es mejor. Esta cámara también, se me olvidaba mencionar, graba en HD de forma interna hasta 180 cuadros por segundo. En 4K Ultra HD graba hasta 60 cuadros por segundo. Entonces estas funciones de slow motion también son interesantes, que es algo que hacía mucha diferencia con respecto a la FS700. Sin embargo, como se los comentaba, la FS700 no deja de ser una excelente cámara, y ahora con un precio mucho más bajo, lo cual lo hace mucho más atractivo al costar prácticamente $3,000 menos de lo que costó en su momento. Y obviamente si quieren grabar en 4K, la FS700 tiene la salida de RAW, y se puede utilizar ya sea la solución de Sony o se puede utilizar la solución de Convergent Design, el Odyssey 7Q, o en su momento relativamente pronto se va a poder utilizar el Shogun de Atomos. Al igual que en esta se va a poder utilizar el Shogun de Atomos y el de Odyssey para poder grabar el 4K en RAW, si ustedes así lo desean. Pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor visiten la página www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.